Padre, en esta hora hemos invocado tu nombre, hemos orado, hemos cantado y ahora, Señor, viene el momento en el cual nosotros estamos aquí para estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos capacite, nos ilumine y nos ayude para que podamos discernir las cosas espirituales. Por esto lo pido por los méritos de Cristo y es en su nombre a quien oramos. Amén. Antes de continuar, quiero decir a todas las madres que el cuarto está disponible para ustedes, así que si su niño o niña está un poco inquieto, puede pasar atrás así para atenderles y a la misma vez poder escuchar, ¿no?, el tema de hoy. Así que abramos nuestras Biblias. Yo pienso que ya ustedes saben dónde vamos a leer. En la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, en segunda de Pedro capítulo 1, ya que hemos avanzado bastante y a la misma vez hemos aprendido bastante también. Quiero hacer un pequeño repaso con todo lo que hemos aprendido, no sin antes leamos en segunda de Pedro capítulo 1 y vamos a comenzar desde el versículo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, vamos a comenzar desde el 1 en adelante. Segunda de Pedro capítulo 1, 2 Peter chapter 1, we'll start from verse 1. ¿Lo tenemos todos? Vamos a esperar que todos lo encuentren. La segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1. Vamos a comenzar desde el versículo 1 en adelante. Yo pienso que ya lo tenemos todos. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que dice Pedro, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. ¿Cuántos se acuerdan del punto principal que hemos estado hablando en esta parte de la carta? ¿Alguien se acuerda? Esto es muy importante, especialmente leyendo esta parte para entender todo el contexto. Y si fuese el caso en que leemos esta parte, quiero que nosotros tengamos esto en mente, y es lo siguiente: de que Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para que puedas vivir una vida victoriosa y piadosa a través de sus promesas. God has given you everything you need through His promises so that you can live a godly and victorious life in Jesus. Nuestra parte es conocer a Dios. Our part
is to know God. Y precisamente Pedro y también el apóstol Pablo hablan mucho acerca de esto. Me fascina mucho cuando Pablo va a Atenas y lo que básicamente él dice es de que Dios, el hecho de que Dios está escondido, eso no quiere decir de que no podemos conocer a Dios. Cada uno de nosotros podemos conocer a Dios. Y saben, si usted toma el tiempo de conocer a Dios, usted se va a dar cuenta de que Dios es un Dios maravilloso. If you take the time to personally know God, if you take the time to spend time with God, you will realize God is beautiful. God is amazing. God can do even the impossible for you. Por esto, en el versículo 5, ¿qué dice Pedro? Por esta misma razón, pongamos toda, ¿qué cosa? Diligencia. Ahora, algunos de ustedes quizás se acuerdan acerca de esta palabra, ¿no? La diligencia. Y lo que hemos hablado es de que la diligencia hay que trabajar, hay que esforzarnos para hacer lo que sea para arreglar una secadora, sea para buscar un trabajo, sea para hacer nuestras tareas, aunque no nos guste. Hay que hacerlo. Y precisamente Pablo nos aconseja 4 hábitos en la cual nosotros podemos ser diligentes, tanto en lo espiritual como en lo profesional. Y aquí decidí ponerlo todo en una diapositiva para que ustedes lo puedan ver. Y estos consejos son muy prácticos para cada uno de nosotros. Y estos 4 hábitos, miremos hacia alrededor, todo lo que nosotros hagamos, sea lo que sea, aunque sea espiritual, material, profesional o en lo que sea, dice Pablo de que debemos mirar hacia adentro. Trabajemos desde el alma, como dice Pablo. También debemos de mirar hacia arriba, porque el verdadero secreto en ser diligente es en el hecho de que nosotros vivimos para agradar a Dios. Y eso vamos a hablar más a fondo acerca de esto hoy. Y lo último, miremos hacia adelante, porque al poner esto en práctica, recibiremos la recompensa. Lo otro que hemos hablado es acerca de la fe. Ahora, la fe es algo muy interesante porque la fe, hemos dicho, hay un canto que habla precisamente acerca de la fe, ¿no? Fe no es solo decir, tampoco imaginar. Fe es descansar confiado en las manos de Dios. Fe es acción resuelta, confiando en sus promesas. Porque la fe no es ciega. La fe se basa en evidencias. Como dice Pablo en su carta a los Romanos, Dios nos ha dado más que suficiente evidencia para decir de que hay un Dios en los cielos. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 1. Lo triste es de que el pecado ha cegado nuestro entendimiento para que la gente no se den cuenta de que hay un Dios en los cielos. Ahora, ¿cómo funciona la fe? ¿Cómo es de que yo puedo tener fe? Quizá algunos puedan decir, how can I practice faith in my spiritual life? And perhaps even in other aspects of life. La fe comienza con la percepción. Dios nos permite escuchar la verdad. El hecho de que usted está aquí es porque usted está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Después, todo
toda la información que estás recibiendo se mezcla con lo que ya tú sabes. ¿Y saben cómo se llama eso? Pensar. Ahora, la fe no es solamente percibir. La fe también es persuadir. Y hemos visto en Juan capítulo 16 de que es el trabajo del Espíritu Santo a convencer. El trabajo de Dios es de juzgar. It's the Holy Spirit's job to convince. It's God's job to judge. And my job is to love. That's what Billy Graham said. Y mi trabajo es amar a las personas. Nuestro trabajo no es tratar de convencer a las personas. Nuestro trabajo es amar a las personas. Y eso lo dijo Billy Graham, un predicador muy conocido por muchos. Y ahora quiero continuar hablando acerca de una palabra que quizá, no sé si ustedes están muy familiarizados con esta palabra, y es la virtud. ¿Algunos de ustedes han escuchado esta palabra, o quizá esta palabra no es tan común en nuestro vocabulario? Perhaps the word virtue is not we don't use it as much in our own vocabulary. However, Peter does talk a lot about virtue. Pedro nos habla mucho acerca de esta palabra, la virtud. Noten que en el versículo 3 dice Pedro, la última palabra que menciona Pedro, la palabra excelencia, y en el versículo 5, donde dice la palabra virtud, en el texto original, esa palabra es precisamente la misma palabra que usa Pedro. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pedro nos está diciendo de que Dios nos ha llamado por su gloria y excelencia. Y en el versículo 5, nosotros ponemos la diligencia en suplementar nuestra fe, ¿con qué cosa? Con la virtud. En otras palabras, somos llamados por la virtud y también somos llamados a la virtud. God does not only call us from virtue, God also calls us to virtue, if that makes sense. Because in the Greek, the word excellent and the word virtue is precisely the same word that Peter uses. Ahora, viene la grande pregunta, ¿qué es la virtud? Y como lo he mencionado, quizá esta palabra no es tan común como se puede decir. Yo estaba tratando de buscar más información acerca de esta palabra y encontré un libro que precisamente explica qué es la virtud. Y quiero leer un poquito lo que dice el autor. Dice, la virtud habla de la calidad de nuestro carácter, de la excelencia espiritual y de la bondad moral. Una persona de virtud es una persona de calidad. Una persona quien es íntegro, amable, bondadoso, generoso, gentil. Alguien que es, o por lo menos intenta ser, irreprochable. So virtue, in other words, is basically learning how to develop good habits in our Christian walk. La virtud es básicamente crear hábitos para que nosotros podamos implementarlos en nuestra vida espiritual. Ahora, Dios no nos ha llamado para que nosotros seamos personas que tengan malos hábitos, ya que hemos decidido andar con el Señor Jesús, andemos en Él. Y dice Pablo, ¿no?, en Colosenses, debemos de andar en Jesús, porque
hemos decidido seguir a Cristo, ¿es cierto? Así que si hemos decidido seguir al Señor Jesús, no volvamos atrás. La vida antigua ya la hemos dejado. Sigamos caminando por fe. Noten lo que dice Pedro en el versículo 5. Dice Pedro de que debemos poner toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Ahora, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque la virtud nace de la fe. ¿Cuál es el primer paso para el cristiano? La fe. The first step for the Christian is faith. Because when we develop faith in our Christian walk with Jesus, it is easier for us to become more like Jesus. As Paul says, to grow up to the stature of Christ. La virtud nace de la fe. Cuando nosotros aprendemos a vivir por fe y lo ponemos en práctica, es más fácil para nosotros agradar a Dios. Es más fácil para nosotros hacer buenos hábitos. Y la virtud comienza cuando decidimos confiar en Dios, en poner toda plena confianza en la dignidad de la palabra de Dios. Y simplemente confiamos en que Dios está más que dispuesto a perdonarnos. Y de ahí, nuestro trabajo es conocer a Dios y cultivar a ser semejantes al Señor Jesús. Virtue starts when we trust in God. When you decide to put your full trust in God, when you trust that God forgives you, all you have to do is to know God. All you have to do is to cultivate to become more like Jesus. Fíjese que durante la semana de oración hemos hablado de 3 diferentes personajes, ¿no? 4 actualmente. Y claro, puedo mencionar todos acerca de ellos y aún más personajes, personajes quienes han sido virtuosos. Pero hay alguien mayor que José. Hay alguien mayor que David. Mayor que Esther. Aún mayor que su servidor. Solamente hay uno, el Señor Jesús. Quiero hablar acerca de cómo es de que nosotros podemos ser más semejantes como Jesús. Y fíjense que Jesús siempre procuraba agradar a Dios. Podemos ver en su vida y en su ministerio de que vivía un estilo de vida que agradaba a Dios. When we look at Jesus, him being our greatest example, him being the example to follow, we see that Jesus always kept in mind pleasing God. Hay textos como por ejemplo en Juan capítulo 5 versículo 30, Jesús dice, yo no procuro agradar a mí mismo. Pablo nos dice, pregunta a sí mismo, ¿será que yo estoy tratando de agradar a los hombres o será que estoy tratando de agradar a Dios? Porque si trato de agradar a Dios, pues eso debe de ser nuestro único propósito. Si nosotros procuramos agradar a los hombres, entonces no, dice Pablo, no soy discípulo de Cristo. ¿Será que nosotros cada día pensamos, quiero agradar a Dios hoy?
¿Será que tenemos esa mentalidad? Do we try every day to think, I want to please God? Do we have that type of mentality? Podemos ver en la vida de Jesús, hay 2 ocasiones en que agradó a Dios. Y quiero mencionarlos rapidito. Son muy conocidos. Lo primero, cuando Jesús fue bautizado. Y segundo, cuando Jesús fue transfigurado. Mateo capítulo 3 habla cuando Jesús fue bautizado. Y dice que Dios habla al público. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, como vemos en los evangelios, trabajaba como un carpintero. Y saben, no hay trabajo tan humillante, no hay trabajo tan sencillo. El trabajo que nosotros hacemos, sea en el trabajo o en la casa o donde estemos, que siempre podamos pensar, quiero agradar a Dios. Y en la segunda ocasión, es en su transfiguración. Y aún hasta Pedro habla acerca de esto, desde el versículo 16. Más adelante vamos a dedicar un tema para hablar acerca de esta escena. Y ahí Dios habla otra vez y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. ¿Será que nosotros vivimos el Evangelio en casa? ¿Será que nosotros procuramos agradar a Dios en el trabajo? Con razón, Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, dice, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y este llamado no es solamente para misioneros que van al extranjero, no. Ese llamado es para todo aquel que anuncia el Evangelio. Porque si nosotros no solamente predicamos, si nosotros no vivimos el Evangelio en casa, ¿cómo vamos a vivir el Evangelio en el trabajo? ¿Cómo vamos a vivir el Evangelio al ir de compras? Si es de que, if we don't try to please God in our homes, we're not going to be able to do it anywhere else. Si nosotros no vivimos el Evangelio en casa, menos lo vamos a hacer en el trabajo. Menos lo vamos a hacer donde quiera que estemos. Y saben, a veces me hago esta pregunta: ¿qué es lo que la gente ve en mí? ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros? What do people see in us? Y como dice el himno, ¿puede el mundo ver a Jesús en mí? ¿O será que el mundo está viendo a alguien más? ¿Alguien más que Cristo? Do people see Christ in us? Or do people see somebody else? Y fíjese de que lo triste de todo es de que nosotros no hemos modelado la fe cristiana en el hogar. Nosotros no hemos conectado a personas consagradas a Dios. Porque fíjense de que hay personas, y se los digo por experiencia, hay personas, hasta yo he hablado con personas también, hay personas que quieren conocer a Dios. Y Pablo dice, Dios necesita ser revelado. ¿Será que nosotros vivimos el Evangelio en casa?
Porque si no estamos enseñando a los demás de que para nosotros es importante venir a la iglesia, para los demás van a decir que, pues la iglesia, pues nomás, como que lo ven, que ir a la iglesia es como una obligación. O ir a la iglesia es, tengo que cumplir, ya llegó el sábado, tengo que ir a la iglesia. No, eso no debe de ser nuestra perspectiva. Si nosotros de corazón, y es triste porque en la iglesia aquí todos andamos como perfectos, andamos como no pasa nada, como que todo va bien y así nada más. Pero cuando estamos fuera de la iglesia somos personas completamente diferentes. Eso es algo para pensar. Y saben, así como Jesús procuró agradar a Dios, ¿cuál debe de ser nuestra cualidad moral? Nosotros también debemos de procurar agradar a Dios. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros, siendo personas quienes necesitamos de Jesús? Y como dice Pablo, nosotros debemos de procurar agradar siempre al Señor, como dice en su segunda carta a los Corintios. Ahora, quizá usted está preguntando, bueno, si la virtud es muy importante para la fe cristiana, ¿cómo puedo adquirir la virtud en mi experiencia con Dios? Qué bueno que hiciste esa pregunta, porque precisamente Pablo nos va a ayudar a explicar cómo nosotros podemos agradar a Dios, cómo podemos adquirir la virtud. Y para los que quieren anotarlo, vamos a estudiar en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a comenzar desde el versículo 1 en adelante. Y yo firmemente creo de que esto es importante para cada uno de nosotros, especialmente en nuestra vida espiritual. How can we please God? Paul precisely is going to explain to us in 1 Thessalonians chapter 4. And we'll read from verses 1 through 12. Aquí Pablo nos va a dar 3 consejos en los cuales quiero compartir con ustedes de cómo podemos agradar a Dios, cómo podemos practicar la virtud en nuestra vida espiritual. ¿Lo tenemos todos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a comenzar desde el versículo 1 en adelante. 1 Thessalonians chapter 4, we'll start from verse 1. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Dice el versículo 2, ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. ¿Cuál es el primero? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Leamos el versículo 7. Porque Dios no nos ha llamado ¿a qué cosa? A la inmundicia, sino ¿a qué cosa? A la santificación. Ahora, ¿cuál es el primer consejo que nos da Pablo?
El primer consejo es apartarnos del mundo. The first advice Paul gives us is to live above the fray. Ahora, fíjense que Pablo específicamente está hablando acerca de la inmoralidad sexual, especialmente en los tiempos de los en Tesalónica. Había mucha actividad de inmoralidad sexual. Ahora, el mundo en que vivimos hoy, no solamente vemos inmundicia, no solamente vemos inmoralidad. Hay tantas cosas que el mundo nos ofrece. Por eso es de que no solamente debemos de apartarnos de este pecado específicamente. Pablo nos dice de que Dios nos llama a que nos apartemos del mal. Dios está llamando a una generación poderosa, una generación cuya rodilla no se han postrado ni una vez ante las cosas de este mundo. ¿Será que somos parte de esos 7,000? ¿Será que nosotros procuramos agradar a Dios? Ahora, quizá usted está preguntando, bueno, si es importante apartarnos del pecado, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos, como Jesús oró, ¿no? Para que nosotros no nos inclinemos hacia el mal. Quiero compartir con ustedes 5 consejos. Y esto hasta podemos verlo en la vida del Señor Jesús. Y lo primero es de que llenemos nuestro corazón de Cristo. Que nuestra motivación sea agradar a Dios. Si Dios ha sido tan bueno con nosotros, ¿cuánto más nosotros podemos expresar nuestra gratitud hacia Dios? Precisamente vemos en el ejemplo de Enoc. Enoc siempre procuraba agradar a Dios. Y dice el autor de Hebreos de que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros llenamos nuestro corazón de Jesús, va a ser más fácil agradar a Dios y nos va a recompensar por ello. Lo segundo, llenemos nuestra mente con la palabra de Dios. Yo siempre trato de acostumbrarme cada vez que doy un tema de decir versículos de la Biblia. Y aún hasta menciono algunos que vienen ¿no? a la mente en el momento. Y precisamente lo vemos en la vida de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado? Cada vez que Jesús fue tentado, ¿qué respondía? Respondía con la palabra de Dios. Y si es de que nosotros somos tentados, ¿cómo podemos soportar la tentación? Llenar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de la primera tentación? Si eres hijo de Dios, hagan que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué fue lo que respondió Jesús? Escrito está. Ahora, ya que nosotros conocemos la Biblia, ¿de dónde sacó la cita? Yo pienso de que Jesús, cuando fue inculcado por su madre María, yo pienso de que leyeron muchas veces el libro de Deuteronomio. Porque Deuteronomio es un libro en el cual hace un resumen
de todos los otros libros que son parte del Pentateuco. Pentateuco son los 5 libros que escribió Moisés. Cuando fue tentado por primera vez, ¿saben dónde citó Jesús? Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. ¿Qué dice ahí? De que no toda persona vive solamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. Cuando fue tentado por segunda vez, ¿qué fue lo que dijo el diablo? Si eres hijo de Dios, sáltate, porque escrito está. Fíjense, hasta el diablo conoce la Biblia, y quizá mejor que nosotros, y quizá mejor que yo. ¿Y dónde cita el diablo? Uno de los salmos más conocidos, el Salmo 91. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Aún así, ¿qué respondió Jesús? Está escrito. ¿Y saben dónde lo cita Jesús? Otra vez en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué es lo que dice ahí? No tentarás al Señor tu Dios, como lo hicisteis en Masa. Por última vez, ¿qué fue lo que dice? ¿Qué fue lo que dijo el diablo? Te doy todo el mundo, ¿sí? Me postras. ¿Y qué fue lo que responde Jesús? Escrito está. ¿Dónde lo citó Jesús? Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, donde dice, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Si Jesús tomaba tiempo para estudiar la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser diligentes en estudiar la palabra de Dios? ¿Saben por qué estudiamos la lección de la escuela sabática? Precisamente para el crecimiento espiritual. Dice en Consejos sobre la obra de escuela sabática de que el propósito original por la cual hacemos cosas como el repaso de la lección es con propósitos misioneros. Y conforme iba el tiempo, el enfoque se extendía más al crecimiento espiritual de la iglesia. Si nosotros no estudiamos nuestra lección, vamos a terminar como Elías. Como hemos hablado la semana pasada, nuestra fe se va a llevar por el viento, como dice Santiago. El tercero, llenemos nuestra rutina, nuestro estilo de vida con reglas. Ya que mencioné a Billy Graham, dice en una biografía acerca de él siempre tenía una regla y era muy conocido por esta regla. Consistía de que él nunca se iba con una persona solo sin tener a su esposa al lado. Y yo pienso de que esta regla es muy práctico, es algo en la cual nosotros también podemos hacer, porque quizá puede llegar, ¿no?, esa tentación. Y claro, esto no es para que podamos encerrarnos en nuestro propio mundo. La razón es para que nosotros podamos, como dice Pedro, podamos vivir una vida victoriosa en Jesús. Podamos vivir una vida completamente piadosa. El cuarto, llenemos nuestras amistades con la responsabilidad. Y qué bueno es tener amigos, ¿no?
amigos quienes están dispuestos a apoyar, amigos quienes están dispuestos a pasar tiempo. Y yo pienso de que todos tenemos a alguien, ¿no?, quien estamos dispuestos, ¿no?, a contar todo. Y que podamos no solamente poner estas cosas en práctica, también dice de que debemos llenar nuestra alma con resolución. Hemos visto el ejemplo de José. José fue tentado. ¿Y qué fue lo que dijo José? Pues, ¿cómo voy a hacer eso? Si Dios es el que me está observando, yo no estoy tratando de agradar a mí mismo. Yo procuro agradar a Dios. ¿Cuál es el primer consejo que decimos? Apartémonos del mal. Ahora, segundo consejo. Amemos a la familia de la fe. Leamos en el versículo 9. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice: acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Debemos de practicar el amor fraternal. The second thing that Paul mentions is that we should love our faith family. Y qué bueno es de que acá tenemos una familia grande. Tenemos una familia quien en la cual nosotros ponemos esto en práctica. Y el hecho de que Dios nos ama tanto y hasta demostró su amor por cada uno de nosotros, cuánto más nosotros debemos de amar a los demás. Ahora, yo sé que esto es un poco difícil porque hasta Jesús dice en su discurso maestro de que también nosotros debemos de amar a nuestros enemigos. Y eso como que no nos gusta porque es difícil. Es difícil tratar de amar con quizá compañeros de trabajo que no nos dejan tranquilo. Quizá hay personas quienes nos hacen poner la cara de limón, que nos hacen así enojados. Aún así, hasta en la lección hemos hablado acerca de cómo Jesús, aún soportando la cruz, lo hizo por amor a nosotros. Y realmente me pongo a pensar, especialmente en escenas como lo que pasó Jesús. Si Dios demostró su amor hacia el mundo, y en el griego dice de que de esta manera Dios amó al cosmos, no solamente a nosotros, sino a todo el universo. Nosotros también debemos llamar a las otras personas. Debemos llamar a los demás. ¿Cuál es el primer consejo que decíamos? Apartémonos del mal. We must live above the fray. Second, we must love our faith family. Lo segundo es, amemos a la familia de la fe. Lo último es de que debemos de andar en una vida tranquila. The last one is to lead a quiet life. Note lo que dice el versículo 11
de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice Pablo, procurad tener, ¿qué cosa? Tranquilidad, ocupándoos en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ahora, fíjense de que Pablo no está diciendo que vivamos un estilo de vida como yo. Porque para los que me conocen muy bien, yo soy el tipo de persona que siempre estoy callado. Y Pablo no está hablando de vivir de ese estilo de vida. Lo que Pablo nos está diciendo es de que nosotros debemos de vivir una vida serena, no silenciosa. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que cada uno de nosotros hemos decidido seguir al Señor Jesús, nosotros, cada uno de nosotros, aprendemos a confiar en Dios sin reaccionar demasiado en toda situación. Y esa confianza llena nuestro corazón y demuestra un buen ejemplo para los demás. Esto agrada a Dios. Porque noten, Jesús recibió bofetadas. Jesús recibió escupidas sin reaccionar. ¿Cómo es de que Jesús, calladito, como dice Isaías, no abrió su boca? ¿Cómo pudo hacer eso? Cuando Jesús estaba en ese taller de carpintería, aprendió a cómo ser paciente. Porque imagínense, todas las herramientas que Jesús usaba, ahora con las herramientas que tenemos, muy fácil para construir, sea un púlpito o una banca, muy fácil de hacerlo. Pero imagínense, en los tiempos de Jesús, ¿cuánto tiempo tomaba? Uno necesitaba paciencia para hacer todas esas cosas. Esas victorias que quizá para nosotros son tan insignificantes, nos ayudan para que podamos vivir una vida de victoria en victoria. Y precisamente Pedro sigue ese ejemplo. Y en su primera carta, cita de Levítico 19:2, donde dice Moisés, donde dice Dios, mejor dicho, sed santos porque yo soy santo. Y no es de que, tengo que ser perfecto ahora y tengo que esforzarme para ser perfecto. No. Y es más, en el griego, cuando Jesús dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto, lo que realmente dijo es de que ustedes llegarán a ser perfectos, como vuestro Padre es perfecto. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Aprendamos, hermanos, a ser diligentes. Dios quiere prepararnos no solamente para enfrentar las dificultades de esta vida. Dios quiere prepararte para que cada uno de nosotros podamos estar en el cielo. Y Dios quiere verte en el cielo. Sí. En el Getsemaní, Dios vio a usted ahí. Y Dios quiere que usted esté ahí. Y qué triste sería ese lugar que está preparado
especialmente para usted, quede vacío. Oh, cómo dolería el corazón de Dios. Aprendamos, hermanos, a ser personas como Jesús. Que podamos procurar, no solamente de vez en cuando, no solamente cuando estemos aquí en la iglesia, sino que todos los días que podamos procurar agradar a Dios. Fíjense, la gente te está viendo, ¿sí? La gente te está viendo en la iglesia. La gente te está observando en la casa, en el trabajo, cuando estás comprando. Donde quiera que usted esté, la gente te está observando. Lo que la gente quiere ver no es a nosotros. Lo que la gente quiere ver es Cristo en nosotros. Cristo en mí. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, dice Pablo a los Colosenses. Mi oración para cada uno de ustedes es lo que fue leído en la lectura bíblica. Que Dios ponga en nosotros la sabiduría para que podamos agradar a Dios. Como mencioné, la gente te está observando. Quizá la gente quiere verte cuando estés enojado. Quizá la gente quiere ver cómo reaccionas cuando hay un conflicto, cuando pasa una situación, aunque sea inesperado. Que podamos, cada uno de nosotros, que podamos poner esa diligencia en aparecernos más como Jesús. Por esta misma razón, añada a su fe virtud. Que cada vez que hacemos algo, tengamos en mente, yo quiero agradar a Dios. Que no decidas mañana, porque mañana puede ser tarde. No lo postergues para la otra semana. Cuando estoy preparado voy a tratar de agradar a Dios. No. Decida hoy a caminar con Dios. Decida hoy a agradar a Dios. Porque si usted no está dispuesto a caminar con Dios hoy, nunca lo vas a hacer. Así que, por esto, añada a su fe virtud. Que Dios nos ayude a que podamos siempre procurar agradar al Señor.